Esta base de datos fue desarrollada en Microsoft Access con el propósito de satisfacer la necesidad del cliente, la señora Adriana Ramírez. La señora Adriana desea poder tener un manejo organizado de su célula, grupo de religión cristiana que estudia la palabra bíblica. La base de datos contiene 6 tablas relacionadas. Se utilizaron 3 formas de normalización con el fin de evitar la redundancia de datos. Ciertas tablas utilizan claves primarias para que las que no contengan se puedan relacionar con estas mediante claves foráneas. En la tabla Actividades, el campo ID Actividades es de tipo autonumeración, disminuyendo así la redundancia de datos y otorgando a la información de la tabla una organización adecuada. A su vez, las tablas de miembros y retiros espirituales también tienen campos de autonumeración. En la tabla miembros, los campos de número de teléfono y documento de identificación cuentan con una regla de validación mayor a 0, volviendo estos campos obligatorios. En la tabla cronograma de actividades, el campo hora es de tipo fecha y hora, permitiendo así una mejor visualización de la información. En la tabla ventas de almuerzo, el campo precio es de tipo número y tiene un formato moneda y cuenta con 3 lugares decimales, permitiendo así aportar un valor económico pertinente a esta tabla. En la tabla asistencia se incorporaron cuadros de textos en los campos de ID miembro y ID espiritual, mientras que en la tabla cronograma de actividades estos cuadros combinados se incorporaron en ID actividades y ID retiro espiritual. Esto se usó para poder visualizar la información relevante a dichos campos. En la tabla miembros también hay un cuadro combinado en el campo tipo de documento. Esta opción permite elegir el tipo de dato de tipo de documento de manera fácil y rápida. La consulta de cronograma de actividades, cerramos las tablas. La consulta de cronograma de actividades y retiro espiritual utilizan parámetro de búsqueda ID actividad y ID miembro respectivamente. El informe retiros está basado en estas dos consultas, permitiendo mostrar las actividades de cada miembro. La consulta informe general se usó como base para realizar el informe general que permite visualizar la información general de los integrantes, valga la redundancia. Los formularios contienen botones de navegación que permiten navegar a través de los registros, agregar uno nuevo o eliminar un registro. Finalmente, el formulario de menú permite seleccionar cualquiera de los otros formularios para acceder a él directamente. Esta base de datos fue desarrollada en Microsoft Access con el propósito de satisfacer la necesidad del cliente, la señora Adriana Ramírez. La señora Adriana desea poder tener un manejo organizado de su célula, grupo de religión cristiana que estudia la palabra bíblica. La base de datos contiene 6 tablas relacionadas.
se utilizaron 3 formas de normalización con el fin de evitar la redundancia de datos. Ciertas tablas utilizan claves primarias para que las que no contengan se puedan relacionar con estas mediante claves foráneas. En la tabla actividades, el campo ID actividades es de tipo autonumeración, disminuyendo así la redundancia de datos y otorgando a la información de la tabla una organización adecuada. A su vez, las tablas de miembros y retiros espirituales también tienen campos de autonumeración. En la tabla miembros, los campos de número de teléfono y documento de identificación cuentan con una regla de validación mayor a 0, volviendo estos campos obligatorios. En la tabla cronograma de actividades, el campo hora es de tipo fecha y hora, permitiendo así una mejor visualización de la información. En la tabla ventas de almuerzo, el campo precio es de tipo número y tiene un formato moneda y cuenta con 3 lugares decimales, permitiendo así aportar un valor económico pertinente a esta tabla. En la tabla asistencia se incorporaron cuadros de textos en los campos de ID miembro y ID espiritual, mientras que en la tabla cronograma de actividades estos cuadros combinados se incorporaron en ID actividades y ID retiro espiritual. Esto se usó para poder visualizar la información relevante a dichos campos. En la tabla miembros también hay un cuadro combinado en el campo tipo de documento. Esta opción permite elegir el tipo de dato de tipo de documento de manera fácil y rápida. La consulta de cronograma de actividades. Cerremos las tablas. La consulta de cronograma de actividades y retiro espiritual utilizan parámetro de búsqueda ID actividad y ID miembro respectivamente. El informe retiros está basado en estas 2 consultas, permitiendo mostrar las actividades de cada miembro. La consulta informe general se usó como base para realizar el informe general que permite visualizar la información general de los integrantes, valga la redundancia. Los formularios contienen botones de navegación que permiten navegar a través de los registros agregar uno nuevo o eliminar un registro. Finalmente, el formulario de menú permite seleccionar cualquiera de los otros formularios para acceder a él directamente.